Buenas noches, muchas gracias queridos televidentes por estar en este programa Vamos a Descubrir, un programa que es producido por la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán y difundido por Televisión Educativa Nacional TEN Canal 10. Para nosotros es un placer que ustedes puedan acompañarnos durante todos los segmentos que hemos preparado para ustedes el día de hoy. En este segmento de Física Interactiva estoy como de costumbre acompañada por la licenciada Merly Domínguez. Buenas noches. Buenas noches, Naomi, y muy buenas noches a ustedes en casita que nos acompañan hoy. Así es. Muchísimas gracias. Y bueno, el tema de hoy va a ser bastante interesante en ese segmento de Física Interactiva porque estaremos tocando un tema bien puntual con respecto a los conceptos físicos, como lo es las fuerzas fundamentales. Exacto, ¿verdad? las fuerzas fundamentales. Pues normalmente nosotros pensamos que las múltiples fuerzas que existen en la naturaleza están quizás en forma dispersa, que nos organizan, pero realmente en la naturaleza existen 4 fuerzas fundamentales y que rigen todo el universo, o al menos es lo que menciona el modelo estándar en la física. Pues estas fuerzas, una de ellas es la fuerza electromagnética, la fuerza gravitacional, que es la muy conocida por nosotros, las fuerzas débiles y la fuerza fuerte. Probablemente estas dos últimas no han escuchado mucho hablar, pero estaremos profundizando más adelantito. Bueno, sí, esa es parte de la idea. Entonces, sabemos como para ir conceptualizando qué son las fuerzas fundamentales. Ok, las fuerzas fundamentales, según el modelo estándar, ¿verdad? Como, bueno, primero tendríamos que entender qué es esto del modelo estándar. Realmente, por ejemplo, al inicio del video vimos un huevo y una gallina, ¿verdad? Y bueno, vemos ahí en la pantalla un huevo, un árbol, un gato, y luego la pregunta que generalmente se hace a las personas es ¿qué es primero, el huevo o la gallina? Y la verdad es como un debate, sí, ¿verdad? Pero bueno, a ciencia cierta los científicos dicen que primero fue el huevo. Pero lo que sí es cierto y que no dudamos de ello es que todo lo que conocemos, tanto el huevo, la gallina, los árboles, etcétera, sí, están constituidas por átomos. Y bueno, los científicos han organizado los constituyentes de los átomos en varios bloques. Entonces, que a esto le han llamado el modelo estándar o partículas del modelo estándar. Ok, aquí viene esto. Pues realmente el átomo no solo está organizado o constituido, mejor dicho, por protones y neutrones en su núcleo y los electrones que están orbitando, sino que los protones y los neutrones también están constituidos por otras partículas subatómicas llamados quarks. Y bueno, también existe, aparte de estas partículas, existen muchas más partículas que se encuentran en la naturaleza. Por ejemplo, ahorita nosotros estamos sumergidos en un mar de neutrinos. Y estos neutrinos son, algunos de ellos casi no tienen masa, por eso es que no son tan perceptibles para nosotros. Y bueno, gracias a los aceleradores lineales, como vemos en las pantallas, estos nos han permitido a nosotros poder identificar todas estas partículas que desconocemos. Y bueno, el modelo estándar es básicamente una organización de las partículas, los bosones, los fermiones y los fotones. Y ese modelo nos dice que básicamente nuestra naturaleza está regida por 4 fuerzas que explican básicamente todas las interacciones entre las partículas y por ende entre nosotros mismos y la naturaleza. Bien, entonces usted en su introducción estuvo platicando y estuvo mencionándonos el modelo estándar y ya nos comentaba que para saber un poco del concepto de las fuerzas fundamentales tenemos que tener ya claro cuál es el modelo estándar, que ya usted muy bien nos lo explicó. Ahora, usted platicó en la introducción también sobre las 4 fuerzas fundamentales y las enumeró, ¿verdad? Exacto. Entonces, si podría especificarnos un poco más de cada una de ellas para que nuestros televidentes también... Ok, bueno, empezaremos por la fuerza electromagnética. De hecho, antes se creía que la fuerza eléctrica y la fuerza magnética eran dos fuerzas muy diferentes, separadas unas de otras, pero en 1864 Karl Marx, que prácticamente es el fundador de la teoría electromagnética, vino y dijo, no, estas realmente van juntas y se comportan juntas. De hecho, la luz es una onda electromagnética constituida por el campo eléctrico y campo magnético, que da resultado como la luz.
Y bueno, hay una partícula que media la fuerza electromagnética, ese es el fotón. Por ejemplo, se ha dicho que la luz, por ejemplo, son fotones. Si consideramos la luz como partícula, pues estarían los fotones. Ahora, la fuerza electromagnética está presente realmente donde existen cargas eléctricas y cargas eléctricas negativas y positivas interaccionando. Entonces, fuerza eléctrica, ¿no? Se dice de hecho que la fuerza va a disminuir dependiendo de la distancia en que se encuentran estas partículas. Entre más cercanas, más fuerte. Y según los cálculos, esta fuerza electromagnética es el resultado del producto de las fuerzas eléctricas entre el cuadrado de la distancia. Bueno, sí, también tenemos por otro lado las fuerzas gravitacionales, que Isaac Newton básicamente por medio de ver una manzana caer según la historia, entonces él se preguntó ¿por qué la manzana cae? Tiene que haber una fuerza que la atraiga y es la fuerza gravitacional. Y bueno, nosotros nos encontramos sostenidos en el suelo gracias a la fuerza gravitacional. Y así, todos los planetas tienen gravedad. Por ejemplo, la Luna tiene gravedad también, pero la gravedad es mucho más pequeña. ¿De qué depende esa gravedad según Isaac Newton? De lo masivo de ese planeta. Entonces, entre más pequeño es un planeta, menos gravedad. Entre más grande, más gravedad. Por ejemplo, Júpiter tiene una gravedad casi el doble de nuestro planeta. Pero, imagínense que esa teoría tuvo lugar 200 años. Vino Albert Einstein y mencionó que realmente la fuerza gravitacional no existe y que realmente lo que se produce entre atracción entre cuerpos masivos es la ondulación del espacio-tiempo. Entonces, ¿por qué todavía se maneja las leyes de Isaac Newton y por qué todavía son vigentes? Porque realmente son más fáciles de comprender, su matemática es más fácil y todavía los eventos macroscópicos los podemos explicar a través de estas leyes. Mientras que las teorías de Albert Einstein y su teoría de relatividad general es con una matemática muy complicada. Entonces, todavía, por decirlo así, no se ha desbancado totalmente las leyes de Isaac Newton. Esas leyes. Hasta ahorita bueno, solo hemos mencionado dos. Hasta ahorita solo hemos mencionado dos, eso le iba a comentar, que es la gravitacional y la electromagnética, exacto, ¿verdad? Bueno, están también otras fuerzas llamadas las fuerzas fuertes y las fuerzas débiles. Y las fuerzas fuertes se encuentran alojadas básicamente en el núcleo de los átomos. Imagínense que en un átomo lo que tenemos son protones, ¿verdad? Protones y neutrones. Recordemos las leyes de electromagnetismo. Si dos cargas del mismo signo, o sea, positivo y positivo, tenderían a repelerse. Sí. ¿Por qué el núcleo atómico no está ahí en pedazos? Si lo que tenemos en el núcleo son protones y muy cercanos. Significaría que protón y protón se tendría que repeler y de alguna forma el átomo tendría que estallar en pedazos. Pero hay otra fuerza que los mantiene unidos, esa es la fuerza fuerte. Y son de corto alcance ya que las distancias en las que actúa son a nivel atómico. También están las fuerzas débiles. Esas fuerzas débiles son las que dan lugar a la desintegración de partículas, como en las desintegraciones beta, alfa. Básicamente eso es lo que nos permite, o es lo que da lugar a las explosiones de estrellas. Entonces, y también es de corto alcance, pero es un poco más débil, de hecho es el nombre, es un poco más débil que la fuerza fuerte y también son de corto alcance, como menciono. ¿Qué significa de corto alcance? Que básicamente a tamaño atómico es que se pueden percibir, mientras que las fuerzas gravitacionales y las fuerzas eléctricas, electromagnéticas, son de largo alcance, o mejor dicho, de alcance infinito. O sea que yo puedo estar aquí en el planeta y si teóricamente estoy al otro lado al otro lado de la galaxia, la fuerza gravitacional del planeta la voy a percibir, pero más pequeña, con una magnitud más pequeña, pero siempre se va a percibir. Siempre se percibe. Bueno, y usted también mencionaba de las partículas que se pueden resumir para mediar estas cuatro fuerzas fundamentales, y si no me equivoco lo mencionó como fotón. Exacto, el fotón, vamos a ver una imagen en pantalla donde está el resumen de las cuatro fuerzas. Bueno, aquí, por ejemplo, en el 2015, en esta imagen que estamos viendo, en este video, en el 2015,
experimentos que estaban haciendo de decaimientos de fotones oscuros, se percibieron una partícula 30 veces más masiva que el electrón, y de hecho no está dentro de las partículas que ya están estandarizadas. Hasta el momento hay un poquito más de 300 partículas que se conoce su masa, su spin, su cantidad de energía, pero esta partícula todavía no está clasificada y se siguen estudios. Esta investigación del 2015 que se realizó fue por la Universidad del Colorado. Entonces se sigue en estudio, de hecho, y ¿por qué todavía no se ha clasificado? Porque su interacción es muy débil con la materia. Eso quiere decir que casi no tiene masa, pero incluso es 30 veces más masivo que el electrón. Si esta partícula, cuando se llegue a clasificar, básicamente se dice que se estaría clasificando una quinta fuerza fundamental. Entonces, vemos la imagen, una de las imágenes que tenemos, si nos ayudan. Pero entonces, mientras sale la imagen, entonces sería como la otra pregunta que le iba a comentar, si existen teorías que avalan otro tipo de fuerzas fundamentales. Pues hasta el momento estandarizadas solo son 4. Las 4 que hemos mencionado. Exacto, la fuerza eléctrica, cuya partícula que la media es el fotón, la fuerza gravitacional, que de hecho se sigue buscando la partícula que la media. Hasta el momento solo se sabe que es se le ha llamado gravitón, pero hasta el momento no se ha encontrado o percibido esa partícula como tal. También las fuerzas fuertes, que las partículas que las medias son los gluones, y las fuerzas débiles, que son unas partículas llamadas W más y Z. ¿Qué significa que estas partículas las medias? Por ejemplo, un ejemplo básico, si usted estuviera aquí con los ojos cerrados y yo tuviera una pelotita o una esponja, digamos, y se la empiezo a arrojar a usted, usted sabrá que yo estoy ahí porque usted va a sentir que la esponja se la ha arrojado a alguien. Claro. Entonces, ¿quién está mediando la percepción suya sobre mí? La esponja, ¿verdad? Sí. Entonces, así pasa con las partículas fundamentales. Esas partículas es lo que hace interaccionar de un cuerpo a otro dicha fuerza y que se nota la presencia que hay en ella, ¿verdad? Exacto. Por la función que esta precisa, ¿verdad? Excelente, sí, justo. Muchísimas gracias, licenciada Merly, por todo lo que nos ha compartido el día de hoy. La verdad es que es interesante poder conocer cuáles son estas 4 fuerzas fundamentales, y pues también es importante conocer que pueden existir más, ¿verdad? Y que el mundo de la física y todas las investigaciones no se terminan en esto. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos en este segmento. Les invitamos que se queden con el segmento de Química para Todos. Enseguida volvemos. Gracias, televidentes, por seguir en sintonía de nosotros. En este segmento de Química para Todos estaremos platicando de cómo son algunos mecanismos que tienen los insectos para defenderse, mecanismos químicos, hablando específicamente en ese segmento de Química para Todos, en donde nos va a estar profundizando este tema la licenciada Rosana Bulnes. Buenas noches. Hola Naomi, buenas noches y buenas noches a todos. Gracias por estar con nosotros. Sí. Bueno, pues la verdad es muy interesante este tema porque nosotros podemos identificar que la química pues está en todo ser, en todo organismo. Entonces, conocer un poco de estos organismos o de estos insectos que vamos a estar hablando de organismos en general porque vamos a estar platicando de diferentes clases. Entonces, básicamente estaremos hablando hoy del escarabajo bombardero, ¿verdad? Sí, el escarabajo bombardero, cuesta un poco comentarlo, el nombre es un poco complicado, sí, pero es un insecto sumamente interesante. Sí, y más complicado es el nombre científico, que si nos los puede decir usted. Bueno, la especie viene de la familia, dice, del Brachypus crepitans, que está asociado a una capacidad bien interesante que tiene el escarabajo bombardero, en este caso es una especie específica, que ellos producen ciertas sustancias tóxicas, químicas, por eso lo traemos a este segmento, que van a producir cierta afectación en algunos insectos y ellos tienen la capacidad de almacenarlos en sus propios cuerpos.
Entonces, por eso la especie de ellos es bien específica y tienen esa característica como de defensa, es como un mecanismo de defensa que ellos presentan. Un mecanismo de defensa. Y el nombre científico tiende a ser en latín, si no me equivoco, ¿verdad? Y Sí. prácticamente describe como las características que los organismos tienen, ¿verdad? De escarabajo presenta. Si se fijan, es un insecto bastante pequeño, ¿verdad? Pueden Sí. alcanzar más o menos un promedio de 9 milímetros de tamaño, no son tan grandes. Se ven mucho en las películas de cómics, ¿verdad? El escarabajo siempre dándole vuelta a una pelotita de excremento, porque básicamente se alimentan de insectos más pequeños, de invertebrados pequeños, como por ejemplo gusanos que pueden encontrar en el suelo. Pero son animales muy pequeños que obviamente necesitan buscar este mecanismo de defensa, son como mecanismos adaptativos, ¿verdad? Que tienen estos insectos para poderse proteger de depredadores más grandes. Y algo importante de este tipo de insectos es que son insectos que pueden vivir en sistemas rocosos, no requieren de mayor humedad, entonces pueden estar en hábitats muy soleados, rocosos, altas temperaturas y básicamente se alimentarían de invertebrados como estábamos comentando. Bien, comentando un poco sobre el mecanismo de defensa, ¿cuál es el que estos insectos utilizan? Pues ellos, básicamente también importante decir, forman colonias, son muy coloniales en cuanto a su especie y el mecanismo de defensa que ellos presentan es una combinación de dos productos químicos, de los cuales ya vamos a mencionar cuáles son, que vienen a almacenar en su cuerpo. Ellos lo que hacen es expulsar estos gases tóxicos, irritantes, a través de una especie de orificio que se encuentra en la parte trasera, específicamente en el ano del insecto. Podemos ver ahí la cámara de explosión, que es donde ellos manejan los compuestos, y podemos ver ya más o menos que la descarga de la sustancia puede llegar a alcanzar hasta más de 100 grados Celsius. Entonces, al momento de atacar como mecanismo de defensa a un depredador, ellos expulsan esta sustancia, este gas, que si la vemos en una cámara, bueno, lo estábamos viendo en la imagen al inicio, en una cámara especial, la imagen presenta, o el gas presenta una cierta coloración azul en el ambiente. Ahí vemos más o menos también cuando ha sido atacado un escarabajo que le expulsa sus gases, ahí vemos la imagen de la coloración azul. Y esta básicamente se expulsa a altas temperaturas, quemando y ocasionando una irritación o una afectación al depredador un poco más fuerte, dependiendo de la descarga que éste obtiene. Más adelante vamos a ver en el video cómo una mantis es atacada por un escarabajo, obviamente porque la mantis se lo quiere comer. Sí. Entonces es un mecanismo básicamente adaptativo del insecto para poderse proteger. Vale la pena más o menos poner en sintonía a nuestros televidentes y decirles que los 100 grados centígrados que ellos podrían alcanzar es como que nos quemáramos con un agua hirviendo, literal hirviendo, entonces Sí. es algo que quema. Sí, ya una temperatura de ebullición del agua, yo creo que todos hemos percibido que Sí. es una temperatura bastante alta, y imagínense en un gas tóxico que ya de por sí es irritante, Sí. y si este irritante lo calentamos, sobrecalentamos hasta 100 grados Celsius y se expulsa también con una presión específica, créanme que va a ocasionar un daño, y obviamente un daño que tal vez a nosotros no es tan fuerte, pero que obviamente a algo que se quiera comer un escarabajo, a nivel de lo que son organismos pequeños, sí le va a afectar. Bien, entonces, ¿cuál es específicamente este producto químico que produce este insecto para utilizarlo como un mecanismo de defensa? Vea qué interesante, son dos compuestos químicos, obviamente hay una composición bastante variada, pero son dos compuestos químicos que se conocen como el peróxido de hidrógeno, que todos lo conocemos en las casas, lo hemos utilizado como el agua oxigenada para lo que es el control de heridas, Sí. la desinfección, y que sabemos que también es irritante. Todos nos hemos puesto un poquito de peróxido de hidrógeno en alguna herida y empieza a hacer burbujas. Y la otra es la hidroquinona, que es un compuesto químico también que produce o se utiliza mucho para aclarar manchas de piel. Y tienen esa característica de ser como un peeling, ¿no? Son irritantes y queman las capas superiores de la piel, del tejido cutáneo. Entonces ya combinados forman otras enzimas que van a causar el efecto negativo, por ejemplo, en depredadores como los sapos, que son fácilmente atacables por estos compuestos, por este tipo de insectos, y que obviamente va a huir. Bien, ¿qué otros organismos podrían poseer este tipo de mecanismo de defensa que los hace alejarlos de los depredadores?
Fíjense que también es algo sumamente complejo, interesante y variado. Mirábamos, por ejemplo, la imagen también de un zorrillo, mofeta creo que también se les conoce, que ellos tienen un mecanismo de defensa de expulsar un compuesto químico que va a afectar y que huele muy mal. Pero hay un mecanismo tanto pasivo como activo. Algunos organismos pasivamente simplemente van a correr, van a brincar, se van a hacer también como que se van a quedar quietos, como estáticos, como que estuvieran muertos. Otros simplemente cambian a la forma de alguna planta y se empiezan como a hacer parte del ambiente como para el mimetismo. para evitar que sean atacados. Pero en el caso de escarabajos, entonces, y de otros organismos, podemos mencionar, por ejemplo, las hormigas que forman ácido fórmico sí. y lo que le expulsan. Todos hemos tocado una hormiga y nos hemos percibido el olor irritante que queda en nuestras manos, que obviamente a nosotros no nos afecta, pero que a un insecto pequeño sí lo va a hacer. Ahí podemos ver en el video que va a hacer el ataque de la mantis. Pero volviendo al tema de cuáles otros organismos, las mariposas monarcas, algunas especies de ellas pueden producir también malos olores, algunas chinches, otro tipo de escarabajos producen malos olores. Y hay una variedad de compuestos, gusanos, que pueden tener muchas vellosidades que son irritantes cuando uno los toca o que los otros insectos los tocan. Pueden entonces producir mecanismos ya no tan pasivos, sino también activos. También está el cambio de color. Hay algunas larvas y también, por ejemplo, estas mariquitas que saben muy mal. Y obviamente el insecto las come y no solamente es el sabor, sino que también les puede producir vómito y afecta también otras partes del organismo del insecto que está queriendo atacar. Entonces podemos ver en el video cómo el escarabajo, una vez que es atacado, expulsa el gas, que ya dijimos cuál es la combinación de los dos compuestos químicos, y ataca levemente al depredador, pero en otras ocasiones puede ocasionarle hasta la muerte, ¿verdad? Porque el ataque del gas, aparte de la temperatura, es totalmente irritante. Sí, bueno, es bien válido todo lo que nosotros estamos hablando aquí, porque también no sé hasta qué punto puede llegar a ser este insecto tan conocido entre nuestro medio. Y de repente nosotros con ese tipo de información podemos saber qué riesgos podemos llegar a tomar si nosotros estamos expuestos a un ambiente con tanto de ese tipo de insectos, bueno, el escarabajo bombardero. El escarabajo bombardero se ve más en Europa, a nivel de lo que son países europeos. Nosotros tenemos otro tipo de escarabajo que no va a producir este tipo de afectación, pero interesante conocerlo porque a veces, ¿verdad?, uno tiene la duda del escarabajo que estamos viendo, y vamos a ver, por ejemplo, qué pasa cuando el escarabajo es atacado por una mantis. En el video no se ve, pero se nota cómo la mantis empieza a limpiar su cara, ¿verdad? Y podemos ver ya después en la secuencia posterior cómo el gas se percibe poco en el video, pero cae directamente en la cara y en los ojos de la mantis y esta inmediatamente lo suelta. Entonces, así como estos insectos, otros organismos, como estábamos mencionando, van a tener mecanismos de defensa, ya sea pasivos o activos. Y algo interesante, por ejemplo, decía que las chinches que presentan estos olores apestosos, también hay algunos insectos que toman los colores de estas chinches para que no sean atacados. Entonces, aunque no sean chinches, pero automáticamente toman el mismo color y el insecto no los ataca. Sí, es muy interesante el tema y muy amplio. Que es bien, que es muy amplio, y también es como lo que usted se refería ahorita, el mimetismo, que son ese tipo de mecanismos que algunos organismos toman para estar como escondiéndose de depredadores, y que los depredadores pues puedan confundirse con otro tipo de insectos que ya saben por instinto, que ya saben que les va a hacer mucho daño. Pues muchísimas gracias por toda la información que usted nos estuvo brindando el día de hoy, que estuvo compartiendo con nosotros. En el segmento de Así es la Vida vamos a estar platicando de un tema que ha estado rondando bastante por todas las redes sociales, y es el registro de las aves o de la fauna silvestre. Entonces, antes de la pausa comercial, los dejamos con el segmento que hemos preparado para ustedes como Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán, que es el segmento de acreditación. Después de la pausa, en el segmento Así es la Vida. Bienvenidos una vez más a este segmento Acreditación y Calidad Sostenida.
Hemos hablado en segmentos anteriores que la universidad ha emprendido este proyecto con el objetivo de acreditarse internacionalmente y lo está haciendo bajo los parámetros de una agencia francesa llamada HCERES, con acompañamiento del Consejo Centroamericano de Acreditación de la Educación Superior, CCA. Este día nos acompaña la presidenta del CCA, la magíster Lea Azucena Cruz. Bienvenida, maestra Lea, gracias por acompañarnos. No, muchas gracias. Estoy complacida de compartir este segmento. Pues bueno, ¿puede ampliarnos, licenciada Lea, qué es el CCA y cuál es el papel que desempeña en este proyecto de acreditación de la Universidad Pedagógica? Bueno, el Consejo Centroamericano de Acreditación de la Educación Superior, resumido en el acrónimo CCA, es el organismo oficial reconocido por los 7 estados y creado por los 7 estados en noviembre del año 2003. El Consejo Centroamericano de Acreditación de la Educación Superior es un organismo que reúne a las universidades públicas de la región, a las universidades privadas, a los colegios profesionales universitarios de Centroamérica, los estudiantes, y de esa manera se avanza en asegurar calidad para las instituciones de educación superior. Tenemos muchos socios, están también los ministerios de educación, que fueron los que suscribieron también el acta constitutiva. Así que de esa manera el Consejo Centroamericano de Acreditación de la Educación Superior viene desarrollando desde esa época un trabajo sostenido con las agencias o las instituciones de acreditación que funcionan en cada uno de nuestros países de la región, y además de ello estamos buscando alianzas estratégicas con organismos extrarregionales para acercar a las instituciones de educación superior con agencias reconocidas, sobre todo en el caso europeo, porque estamos trabajando con ANECA, que es la Agencia Nacional Española, para garantizar procesos internos de aseguramiento de la calidad, y ya pronto vamos a iniciar una experiencia piloto también con universidades de la región que han solicitado el apoyo, y una de ellas es esta Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán y también la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. En Honduras, licenciada Lea, ¿es la única universidad que está en este proceso? Bueno, el CCA, como es el organismo oficial de los 7 estados, logró formalizar un convenio constitutivo con HCERES, que es el Alto Consejo de Evaluación de la Investigación y la Educación Superior. Es un organismo francés, es el organismo oficial francés que hace acreditaciones, y hemos creado ese mecanismo de manera que el HCERES, más conocido en nuestro medio, es la agencia francesa que está desarrollando procesos de acreditación en la región. Ya pasó el Tecnológico de Costa Rica y ahora está en Honduras 2 universidades, que es la UPN-FM y la UNA. Excelente, bueno, un gran reto para nuestra universidad, profesora Lea. Gracias por estar con nosotros este día, y a ustedes, amigos, amigas, gracias por acompañarnos una vez más en este segmento Acreditación y Calidad Sostenida. Nos vemos a la próxima. Buenas noches, muchas gracias por continuar en sintonía de nuestro programa Vamos a Descubrir. En los últimos días se ha generado una controversia con respecto a un proceso de registro de especies que tradicionalmente han sido mantenidas como mascotas en muchos de nuestros hogares, en los hogares hondureños. En este segmento de Así es la Vida, como siempre viene acompañada del magíster Javier García, estaremos analizando cuáles son las implicaciones del tráfico ilegal de este tipo de mascotas, las implicaciones especialmente para la especie como tal, pero también estará él compartiéndonos un poco de las implicaciones para las personas que
que tienen ese tipo de mascotas. Buenas noches, Magister Javier García, ¿cómo está? Buenas noches, Naomi, muy bien, muchas gracias. Y gracias a la gente que está pendiente en casa también de este programa de la Universidad Pedagógica. Sí, entonces, este proceso, ¿de qué manera interfiere como una práctica netamente cultural en nuestro país y cuáles son esas implicaciones que esta actitud de algunos hondureños implica? Sí, bien, hay que tener algo claro y es que que algo sea muy frecuente, a mí me gusta insistir en que algo sea muy tradicional, en que algo sea muy cultural, entre comillas, hay que ser lo suficientemente juicioso para considerar que no necesariamente eso lo hace buena la práctica. Sí, algo que sea muy frecuente de ver no es sinónimo de que sea muy correcto de estar sucediendo, y eso pasa con muchas cosas. Desde temas sociales como los piropos o ver el respeto a la mujer en la sociedad, en las calles, podrá ser muy frecuente, pero de ninguna manera es sinónimo de que debe ser algo que debe perpetuarse a la posteridad, ¿verdad? Pasa algo parecido con este tema de la fauna silvestre como mascotas. Si vemos, por ejemplo, en pantalla tenemos un tema también social que vamos a tomar muy brevemente como ejemplo, y es el matrimonio infantil en India. Esa es una práctica sumamente frecuente. Aquí tenemos mucha problemática de embarazo adolescente. Allá es una práctica ya social, ceremonial, donde podemos ver adultos contrayendo matrimonio con niñas. Y aquí entonces tocamos una línea muy delgada entre lo que es moral, lo que es correcto, lo que es ético, porque ese tipo de términos siempre traen consigo una subjetividad bien notoria, bien marcada. Pero algo que podemos hacer, algo que conviene en casos como estos, es revisar los hechos, es revisar las estadísticas, para poder generar una idea objetiva, un juicio objetivo sobre lo que la práctica representa para la sociedad o para la biodiversidad, en caso del tema que nos ocupa hoy. Por ejemplo, en este tema se sabe que el matrimonio infantil es una cosa que interviene con el desarrollo de ese ser humano, el desarrollo social, el desarrollo en su aspecto físico incluso. La salud de las niñas o de la descendencia que pueda tener esta pareja. Se sabe también que esto interfiere con la formación educativa que después va a tener esta niña. Muy frecuentemente ella termina su educación en ese momento y hasta ahí. Entonces, si analizamos esos hechos, entonces es más fácil poner sobre un prisma de lo que es correcto y lo que es conveniente y lo que no. Algo muy similar pasa con la tenencia de mascotas, ¿sí? Que ha estado por años ahí, pero que tiene sin duda algunas implicaciones de las cuales vamos a hablar en este segmento. Bien, sí, es muy interesante lo que usted comenta porque se basa en una cultura, ¿verdad? Sí. Entonces, ver desde este segmento cuáles son esas implicaciones nos va a ayudar mucho en esta parte de las actitudes que tenemos. Correcto, y que reconocerlo, Nao, es una cosa, es parte de trabajar para corregir el problema o para solventarlo de alguna medida, porque si es una práctica cultural, está bien, de nada serviría decir, no, pero eso es rara la persona que en realidad tiene mascotas. Sabemos que no es cierto, sabemos que es una práctica muy arraigada en nosotros y que por ahí es el primer paso, reconociendo ese asunto. Entonces, para ir ya profundizando en el tema, ¿cuáles son esas especies que son más frecuentes para que, como de la fauna silvestre, cuáles son esas especies que las personas tienden a tener más en sus casas? Pues es muy célebre la especie que vemos en pantalla, ¿verdad? Tener loras, tener pericos, tener guaras, son especies muy frecuentes. Y de hecho la vemos ahí en su hábitat natural y vemos que está haciendo una función que se vuelve importante para los ecosistemas. Miren que eso de que ella coma frutitas es una cosa que pareciera simple, pero que también representa que ella en algún momento va a regar esa semilla en una superficie mayor de terreno. Hay más especies. Bueno, y que al tenerlas cautivas, pues es algo que se recorta, una posibilidad que se recorta, una función ecosistémica que se limita al estar enjauladas. Aquí tenemos otra especie, se llama Amazona autumnalis, es una lorita de frente roja. También es muy común verla de prisionera, digamos, en las casas. Y hay más, o sea, no solamente se limita a aves. Si usted recuerda tanto meme que ha salido a raíz de esta situación de registro, se ha centrado mucho en las loras y ha habido mucha desinformación también, hay que decir eso. Pero no se limita solamente a aves, también hay mamíferos. Es muy común también ver monos como este felizmente es un mono araña que está libre, pero es muy común verlo
con grilletes en el cuello, amarrados a una jaula o verlos en una jaula. Y el problema aquí con esto, más allá de la problemática ecosistémica, ecológica que vamos a ver que tiene, también pasa por una problemática de educación ambiental. Porque cuando usted tiene un animalito como este, especialmente cuando tiene un mono, que es tan simpático, ¿verdad? Que es un mono tan asociable con nosotros, con el que nos podemos sentir tan identificados, porque si usted le pone un churro, él lo va a agarrar y se lo va a comer y va a dar risa, y va a agarrar una tortilla y se la va a comer, y va a parecer simpático, aunque sea súper nocivo eso para la salud y para la nutrición del animal. Pero, entonces, si tenemos algo así que nos genera simpatía, que nos genera buenos recuerdos, que nos dice, bueno, ¿se acuerdan que tenía mi abuelita, tenía aquella lora que decía grandes boconadas? Y que lo asociamos con algo positivo, con algo divertido, con algo familiar, con una experiencia agradable. Ese es el verdadero problema, porque estamos asociando la captura de animales con algo que se debe estimular, y que por supuesto ese niño que tiene ese buen recuerdo muy posiblemente va a crecer siendo un adolescente y un adulto que va a repetir la conducta. Sí, es un ciclo. Es un ciclo y es una cuestión bien natural de que suceda. Es lo que pasa con algunos negocios de comida rápida, que se inventan una cajita que tiene un juguete y que tiene una hamburguesa bonita y que tiene juegos coloridos y todo, justamente para que el cerebro asocie ese restaurante con puros sentimientos positivos, y que entonces no sea solo el niño que llegue, sino que después el adulto también está buscando ese tipo de estímulo. Entonces esa es una gran problemática también asociada a esta tenencia cultural de especies silvestres que pertenecen al bosque, a la naturaleza, al campo. La verdad es que esta costumbre de tener estas especies de fauna silvestre conlleva a un montón o a diversos efectos negativos. ¿Usted nos podría comentar algunos de los efectos negativos con respecto a esta costumbre de mantener en cautiverio a este tipo de especies? Sin duda, tiene muchos, empezando por el dueño o la dueña de este tipo de fauna. Vea que en Honduras hay registros, hay información, hay alguna serie de datos de los registros, porque siempre ha habido registros. Lo que pasa es que ahora se volvió algo que se quería normalizar, que se quería hacer un censo en realidad, que se quiere hacer un censo, se está haciendo un esfuerzo por hacer un censo. Pero de lo que hay hasta ahora de registros, se saben algunas cosas, se sabe, por ejemplo, lo que decíamos antes, cuáles son los más frecuentes de existir, pero se tiene poco acerca de la estadística cruda, o sea, de la verdadera cantidad. Se cree que hay un subregistro, porque hay la gente que no ha pasado por un proceso de documentar cuántas especies tiene. Entonces, en los lugares donde sí hay, por ejemplo en Estados Unidos se sabe mucho que han habido hasta 2.000 ataques anuales en personas por tener mascotas como estas. Y miren que este felino, este tigre, está exhibiendo una conducta que es típica de los animales estresados. Ellos miren, es muy normal que se capturen no cuando son adultos, sino que cuando son cachorritos. Y entonces ellos alcanzan una madurez sexual ya como especies cautivas. Y entonces esto trae con ellos, cuando tienen todos estos grandes cambios hormonales, cuando tienen todos estos cambios físicos, esto genera gran frustración, estrés como la que está exhibiendo él en esa toma. También se ven cosas terribles como automutilación y conductas de este tipo, porque claro, estamos llevándolo a un punto que para él no es natural. Se lastiman porque están obviamente en un hábitat en donde no es la que ellos han sido creados para desarrollarse. Correcto. Se ha visto y se sabe también, por lo que decíamos de la existencia de documentación completa en algunos otros países, que hay más tigres en cautiverio que los que hay los que se estima que hay en el hábitat natural. Entonces son ya desbalances que solo estamos viendo hechos, aquí no estamos juzgando las prácticas de nadie, simplemente estamos viendo los hechos, y saber que hay en algunos otros países donde hay un poquito más de estadística, aquí se quiere generar esa estadística, lo cual es buenísimo. Hay más en cautiverio que en la vida natural, entonces sabemos que eso es. Y con respecto a la alimentación y todo ese tipo de logística, se podría decir de que uno mantiene cuando tiene cierto tipo de fauna, también es complicado, ¿verdad? Porque ellos están diseñados para cazar, para estar en otro tipo de hábitat, y cuando los dueños, nosotros venimos y les damos todo a ellos, pierden diferentes características, ¿verdad? Que los hacen únicos. Que los hacen únicos y que los hacen útiles para un ecosistema, sobre todo, que hemos dicho. Entonces podemos pensar también en otro tipo de fauna. Podemos ver, por ejemplo, ahí miren esas guaras rojas libres, que por cierto van volando en parejas porque son especies monógamas. Entonces ellas buscan una pareja de por vida.
Y entonces imagínense el desbalance que implica para su vida, para su naturaleza, el hecho de que agarren a una de ellas o que las agarren a las dos y que se vaya una a un lado y otra a otro lado, o que una muera en el intento, ¿verdad? Pasa. Sí. Ya vamos a ver así muy brevemente más adelante que estas son cosas muy frecuentes de pasar. U otro tipo de animales también, creo que tenemos algunas imágenes de apoyo como esta, como el danto, como los mamíferos, que son especies que antes se conocían, bueno, que se han conocido tradicionalmente como estrategas K. Estrategas K son aquellas especies que invierten mucho en sus crías. O sea, ellos tienen la cantidad de crías que la capacidad de carga del ecosistema permite. Entonces ellos tienen la cantidad de descendientes en función de cuánto el ecosistema tiene la posibilidad de atender por la cantidad de recursos, por las condiciones naturales, etc. Se llama K, se le llama estrategias K porque K normalmente es la constante que se asocia a capacidad de carga. Esto es opuesto a las especies estrategas R, que son como las ratas, que tienen la cantidad que su biología les permite tener. O sea, se reproduce en función de su capacidad, valga la redundancia, reproductiva. Entonces, si pueden tener 300 crías al año, las va a tener, pero las que nosotros normalmente tenemos como mascotas, los pericos, algunos mamíferos, son especies que mantienen, que dan una gran cantidad de lo que se llama atención parental, o sea, atención de padre a hijo a sus crías. Y que entonces son crías que normalmente son indefensas y son sumamente dependientes en sus primeros tiempos de vida. Entonces, ¿qué pasa? Cuando se saca una especie, una madre, por ejemplo, de ese ecosistema y deja todas sus crías que naturalmente están programadas para ser atendidas con gran atención, con gran énfasis, entonces no solo se saca a la madre, sino que se sentenció a muerte a un montón de criitas, en el caso de los pericos, en el caso imagínense aquí, un águila arpía, que es la máxima cazadora dentro de nuestras aves, dentro de nuestras aves rapaces. Y esa ave que es tan fiera, que es tan hábil cazadora, mira su polluela, necesita que venga la mamá a llevarle esa comida porque si no, ella no se puede valer por sí misma. Entonces, ¿qué pasa? Claro, no es común tener águilas arpías como mascotas, pero si hasta en este extremo se da, hay especies donde también la cría es totalmente dependiente, entonces estamos generándole una sentencia bien fea al sacar al encargado de ella, de su ecosistema. Miren que ellas ponen sus huevitos en una cavidad, en una cuevita. Entonces es completamente diferente a como nosotros las solemos mantener en cautiverio. Y ella le está llevando comida a sus polluelos, ella le regurgita ahí la comida y ella se las entrega a sus crías. Entonces ahí está esa especie K que nosotros estamos alterando grandemente, ahí la está alimentando. Sí. Con respecto a, oye, ya como para que nuestros televidentes vayan notando cuál es realmente el sentido tan crítico de ese tipo de costumbres que nosotros solemos tener, en general, ¿cuál es el panorama que Honduras tiene con respecto al tráfico de la fauna? Bueno, tiene el panorama de que está arraigado en nuestra cultura, para empezar. Sí. Y veamos que ahí, por ejemplo, en esa toma se puede ver una estadística que salió en Nicaragua de unos investigadores de allá. Esto lo reporta un sitio que se llama, una iniciativa, una fundación que se llama Un Planeta Verde, One Green Planet, y que publicó los resultados de este estudio donde se sabe que el 60% de los animales que se sacan del campo mueren en el intento, o sea por la extracción, sea por el transporte, a veces se les da hasta alcohol para que ellos vayan sedados en esas cajas, a veces mueren de asfixia, y entonces el panorama es que si la costumbre se persiste, si no tenemos un registro que diga cuántos animales de esos tenemos en este momento, no va a reducir esa tendencia, no vamos a ni siquiera saber si lo está haciendo. Entonces son iniciativas que tienen un impacto en el manejo de fauna. En el manejo de la fauna. Bueno, muchísimas gracias, Magíster Javier García, por todo lo que nos ha estado compartiendo el día de hoy, y pues comentarle a nuestros televidentes que si nosotros podemos ser parte de no seguir esta cultura, entonces pues el ecosistema nos lo va a agradecer. Continuamos después de una pausa y regresamos con Noticiencia. Buenas noches, queridos televidentes, bienvenidos a su segmento Noticiencia, en el cual abordaremos temas de índole nacional e internacional, todo referente al ámbito científico, ya sea en la salud, en la educación y sobre todo avances a nivel tecnológico. En esta noche nos acompaña Jocelyn Villeda.
Muy buenas noches, Fanny. Muy buenas noches, queridos televidentes que nos sintonizan desde ya en su segmento Noticiencia. Pues el día de hoy tendremos mucha información y noticias relevantes acerca pues de temas nacionales, internacionales y siempre, claro, científicos. Tendremos a desarrollar temas de hoy como por ejemplo vamos a hablar acerca de que se ha descubierto pues que el polvo lunar puede ser muy peligroso para los astronautas. Y también tenemos una noticia muy controversial acerca de que se ha elaborado una pastilla para la resaca. Bueno, qué interesantes las noticias, ¿verdad? Pero también tenemos más noticias que van a enriquecer lo que es nuestros conocimientos, queridos televidentes. Una de ellas es que encuentran el valor exacto de lo que es la carga débil, más que todo ubicada en lo que es el protón. Y otra noticia que ustedes dirán, wow, no sabía que podía ocurrir esto, es que encuentran lo que es un invento, más que todo produciendo lo que son las estrellas fugaces. Estas estrellas fugaces son estrellas fugaces artificiales, así como ustedes lo escucharon, son estrellas fugaces artificiales. Bueno, según estudios realizados por el proyecto de Skies, CAMAS Project, dice que aspiran a tener y convertir lo que es un cielo totalmente maravilloso. Este cielo es lo que producen lo que es las estrellas fugaces, más que todo son artificiales, como ya lo mencionamos, que está dirigida más que todo a lo que son algunos tipos de elementos, que sabemos que los elementos a nivel de la tabla periódica son los que producen la coloración, esa coloración que nosotros miramos en los fuegos artificiales, y en este caso es lo que vamos a ver en las estrellas fugaces. Entonces, más que todo, es un invento totalmente innovador porque está situado lo que es a nivel de la atmósfera. Entonces, si sabemos que está situado a nivel de la atmósfera, más que todo esto se produce a través de lo que es un satélite que se encuentra en una órbita, cargado con unas pequeñas esferas. Estas esferas, déjenme decirles, tienen alrededor de 2 centímetros de diámetro y además son fabricadas con distintos elementos. Entre ellos podemos encontrar lo que es el litio, el potasio, el rubidio, el cesio y lo que es el calcio, ¿verdad? Que cada uno de ellos, dependiendo de lo que es su elemento, va a tener una coloración totalmente diferente. Entonces, según la órbita, donde estos se encuentren a nivel terrestre, este satélite va a enviar lo que son estos pequeños meteoritos, si podemos decirlo así, estos pequeños meteoritos a nivel artificial para crear lo que son estos destellos luminosos que alegran, ¿verdad? Y maravillan lo que es el cielo. No sé si usted ha escuchado hablar que a veces uno dice, wow, un cielo o lluvia de estrellas, referente a lo que son las estrellas fugaces, nosotros pedimos un deseo o cualquier cosa por el estilo, ¿verdad? Pero no, déjeme decirle que usted en una boda, en un cumpleaños, inclusive en una grabación, ustedes a nivel, pasa el tiempo, déjeme decirle que este proyecto más que todo está a prueba. Entonces va a salir al mercado, por decirlo así, a nivel de industrial, va a salir hasta el 2020, disculpe. Va a salir hasta el 2020 y más que todo ustedes pueden realizar en sus eventos, ¿verdad? Ya les dije, ya les mencioné cualquier tipo de esos eventos muy maravillosos que ustedes tengan y presenciar para mostrarle a lo que son sus invitados este magnífico espectáculo, ¿verdad? A nivel de estrellas fugaces. Qué interesante, Fanny. Pues claro que sí, nos llama mucho la atención, pues a quién no, y más, creo que a los niños también les encanta más lo que tenga que ver todo con pirotecnia. También, entre otras noticias, tenemos que un nuevo peligro para los astronautas. Pues un estudio científico realizado por Stony Brook University de Nueva York apunta a un nuevo peligro para los astronautas. Pues se experimentó con un polvo muy similar al del polvo lunar, un polvo volcánico, en donde parece que el polvo lunar mata las células y además puede alterar el ADN. Al ver que este polvo alteraba el ADN, pues experimentaron con ratones de laboratorio y ya esta vez adquirieron pues el polvo lunar y lo introducieron en los ratones en las partes pues del pulmón y también del cerebro. Al ver que este polvo pues alteraba el ADN, confirmaron que el polvo destruyó un 90% tanto el pulmón como el cerebro. Entonces esto nos afirma de que
realmente pues el polvo lunar puede ser muy peligroso para los astronautas. Entonces eso es muy importante pues que tengamos mucho cuidado relacionado a esto, pues debido a que nos interesa bastante saber más acerca de la luna y todo eso, pero también conlleva un riesgo. ¿Qué le parece, Fanny? Así es, ¿verdad? Entonces, a nivel de científicos, a nivel de la NASA, ¿verdad? Deberían de tener algún estudio o algún equipo de protección de seguridad a lo que son nuestros astronautas, ¿verdad? Bueno, como otra noticia, ¿verdad? Tenemos que han encontrado lo que es el valor exacto de la carga débil, más que todo conocida como la que es la del protón. Según la historia, han encontrado lo que son experimentos relacionados, más que todo proporcionados con este tipo de carga. Prácticamente han querido encontrar lo que es su valor preciso y sobre todo lo que es esta carga, denominada carga de fuerza de carga débil. También sabemos que esta es una de las 4 cargas o de las 4 tipos de fuerzas fundamentales que posee o que se encuentran a nivel de la física. Ahora, el valor encontrado es aproximadamente de 0.0719. Generalmente ustedes dirán de que es un valor relativo o es un valor totalmente pequeño, pero esto no significa que no puede formar, ¿verdad? O puede ayudar a lo que son métodos o análisis a nivel cuántico o a nivel estándar o a nivel de lo que es la mecánica en cuanto a lo que es la física. Además, este tipo de mediciones nos abre lo que es algunas posibilidades para poder interesarnos más que todo en lo que es los procesos de la física que van más allá del alcance estándar que tal vez en la actualidad se han encontrado. Además, sabemos que este esfuerzo, más que todo de los científicos, tiene un carácter a nivel del científico que pudo encontrar lo que es este nivel o esta medida o este valor estándar llamado Jefferson, ¿verdad? Entonces sabemos que este es un equipo de científicos que ayudan o tratan de aprovechar lo que es el extraño mundo relacionado a lo que es la física en cuanto a lo que son las partículas. Sabemos que pueden ser cualquier tipo de partículas a nivel subatómico. También entendemos que al obtener este tipo de medidas, nosotros tenemos un alcance a nivel sólido. Este alcance a nivel sólido es más que todo fundamentado a través de las fuerzas que antes les mencioné. Estas fuerzas más que todo tienen que ver con la fuerza débil. Sabemos que este tipo de fuerza, ¿verdad? A nivel de la física se relaciona también con lo que es la gravedad, que sabemos que la gravedad forma parte de lo que es este tipo de carga débil. Además, déjenme decirle que cada una de estas interacciones puede tener algún tipo de combinación o algún tipo de categorías basado en lo que es la física. Entonces sabemos que algunos tipos de combinaciones y energías tienen que ver con las fuerzas nucleares, las fuerzas electromagnéticas, las fuerzas débiles y sobre todo las fuerzas de gravedad. Qué interesante, y esperamos que este estudio pues siga avanzando. También, entre otras noticias, les traigo una noticia muy interesante acerca de que diseñan una píldora contra la resaca. Pues para todos aquellos, ¿verdad?, que padecen de resaca después del viernes o para el sábado, Yufeng Lu, un profesor de química e ingeniería biomolecular de la Universidad de Los Ángeles, ha creado una pastilla que reduce rápidamente los efectos que producen el exceso de alcohol. Este científico pues, de química e ingeniería realizó este estudio a través de ratones de laboratorio. Introdució esta pastilla pues, a los ratones. Estos ratones ya habían sido pues, alcoholizados anteriormente, y una vez que los ratones ingerían este medicamento o esta pastilla, pues esta pastilla fluía por todo el torrente sanguíneo, disminuyendo un 45% de alcohol en las venas. Esto quiere decir que en menos de 4 horas los síntomas de la resaca pues se disminuye. ¿Qué le parece, Fanny, esta innovación científica de esta pastilla? Pues que en menos de 4 horas pues las personas se les quitaría los síntomas o los malestares de la resaca. Bueno, qué interesante, ¿verdad? De que hasta en eso hay nuevas invenciones, ¿verdad? En lo que es una pastilla para poder curar o disminuir lo que es la resaca. Entonces, me imagino que esta noticia para nuestros queridos televidentes están como bien alerta. ¿Cuándo va a salir esta píldora, ¿verdad? O ¿cuándo va a salir esta pastilla para irla a comprar? Pero déjeme decirle que qué mejor evitar la resaca que disminuir lo que es el consumo de alcohol, ¿verdad? Entonces, no esperen que salga la pastilla, sino disminuyamos lo que es el uso, ¿verdad? O el exceso de lo que es el alcohol. Recuerden, si ustedes tienen algún comentario, alguna sugerencia o algún aporte en cuanto a la ciencia, pueden escribirnos en nuestra página de Facebook,
y nos pueden buscar como Vamos a Descubrir CCNN. Y recuerden que este programa es transmitido el día viernes de 8 a 9 de la noche por su canal TEN Canal 10.